La tienen todos a la mano, ¿verdad? ¿O no? Más o menos. Miren, Bien, necesito licenciada, sí. que tengan su ley general y su código penal, porque vamos a entrar a ver un poco los delitos, ¿verdad? En materia ambiental. Entonces, por favor, no sé si ya llevan penal, me imagino que sí, ¿verdad? Sí, licenciada. Ok, entonces tengan a la mano su código penal. Si no lo tienen, les doy un minutito a las 6:39, damos inicio de ella. ¿Sí? Para que lo Gracias, vean. licenciada. ¿Qué artículo, licenciada? Aún no vamos a entrar, solo ténganlo en la mano para que usted lo pueda ir viendo mientras vamos avanzando, ¿verdad? Ok, Muy bien. perfecto. Demos inicio, compañeros. Vamos a entrar a ver de lleno la Ley General de Caza y Pesca, conocida también como Decreto 3604. ¿Ustedes qué creen que va a regular esta normativa en concreto? A ver, no hay respuestas malas. Las normas para poder hacer la caza y pesca en el país, ¿verdad? La caza, ¿verdad? En general, muy bien. Acuérdense que la caza, hay muchos tipos de caza y las vamos a entrar a ver en un momento, pero la caza también se puede dar de manera que no sea para vender, ¿verdad? La caza al final del día puede ser deportiva, puede ser de necesidad o puede ser recreativa, ¿verdad? La caza al final del día es un poco extraño entenderla como deporte porque es privar de la vida a otro individuo, ¿verdad? O a otro ser sintiente. Honestamente, para mí la caza en Guatemala no debería de permitirse. Sin embargo, tenemos normativa porque responde a una necesidad, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar de lleno. El objeto de la ley es regular y controlar la caza de la fauna cinéfica en el país y así proporcionar el uso sostenible de la fauna, pudiendo ser con fines deportivos o de subsistencia. Como les explicaba, cuando es de fines deportivos es por recreación, ¿verdad? Han visto en las películas, ¿verdad? Que llegan con sus carros y sus binoculares y rifles. ¿Sí lo han visto? Sí, licenciada. Pues eso sería por deporte, ¿verdad? Y luego encontramos el de subsistencia. Digamos que ustedes se quedan en una isla, pueden cazar, ¿verdad? Para sobrevivir. Pues esto es, cuando hablamos de fauna cinegética, ¿qué entendemos por ella? ¿O qué creen que es? También lo vamos a ver más adelante, pero es un control que se da sobre las poblaciones para no extinguirlas, ¿verdad? Las especies cinegéticas. Las especies cinegéticas son aquellas que pueden ser objeto de caza e intervienen decisivamente, ay, perdón, decisivamente en su identificación, razones de mantenimiento del equilibrio y la salud de los ecosistemas. Cuando hablamos de la caza cinéfica, entonces hacemos referencia a esto, ¿verdad? A ese control que se busca establecer para que todo se mantenga en esa sostenibilidad, ¿verdad? Ok, vamos a cazar venados. ¿De qué temporada a qué temporada? ¿Cuántos podemos cazar? ¿Ustedes han visto venados en Guatemala? No, licenciada, yo No, no. Lick. Pues fíjense que habían tantos que están regulados en la ley, pero tristemente hemos depredado su hábitat, ¿verdad? Y el venado cola blanca se encuentra en peligro de extinción, pero Guatemala en todo el altiplano tenía, específicamente en San Marcos, entonces la gente iba a cazar. El problema fue que se dio una caza desmedida, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esta caza cinéfica, es esto, ¿verdad? De, bueno, ¿cuántos podemos? ¿A quiénes podemos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuántas
especies hay? ¿Cuántos machos para la reproducción hay? ¿Será que podemos casarlos a todos? Son estos planteamientos, ¿verdad? Que se tienen que hacer una institución, que vamos a ver más adelante, que es la encargada de todo esto, pero que sí es importantísimo que lo tome en cuenta. La cacería cinéfica, ¿verdad? Cinegética, perdón. Y aquí vemos, ¿verdad? Los tipos de caza también. Está la caza mayor, que se realiza por el mayor tamaño de piezas. Cuando hablamos de piezas, hablamos de animales. Y no, en general, por la forma modalidad de la cacería. Se ejerce sobre una serie de especies como el jabalí, el corzo, el ciervo, el venado, el gomuelo. Son especies grandes, ¿verdad? Es muy importante que ustedes sepan que la ley tiene que regular esto. Cabe destacar que que principalmente se caza con rifles o armas largas al animal rayado, cuyo proyectil es una bala de diferentes calibres y de diferentes grays. Grays es el tipo tipo de trayectoria que deja un fusil. También en la caza mayor existen diferentes modalidades para la caza de la misma especie. Batida, recho y de espera, ¿verdad? La más común es la de espera, que es cuando las personas se encuentran entre los matorrales, esperando, valga la redundancia, ¿verdad? Con sus armas. Ese es un tipo de caza y ahí existen estas tres modalidades que son las más comunes, pero hay muchísimas más. La caza mayor entonces se hace a animales grandes, ¿verdad? Y la caza menor es aquella que se persigue a cualquier animal salvaje menor que un zorro común, o sea, de tamaño más pequeño. La caza menor constituye después de la pesca el más popular de los deportes al aire libre. La caza menor suele efectuarse a pie o en auxilio de un perro de muestra. Un perro de muestra son esos perritos que entrenan para que vayan olfateando, ¿verdad? Y que vayan persiguiendo a los animalitos. En Guatemala el deporte de la caza es muy popular y muy común. Y quizás no lo vemos tanto porque no es algo a lo que se le dé tanta publicidad, pero es un deporte bastante común, porque no sé por qué en Guatemala lo violento siempre es llamativo y quiero que ustedes me expliquen por qué. ¿Por qué el tiro con arco es muy popular? ¿Por qué el tiro con arma? ¿Por qué la caza es tan popular en Guatemala? ¿Tendremos como un sistema de violencia incorporado? No lo sé. La caza menor se lleva a cabo siempre en piezas pequeñas como el conejo, las liebres, las codornices, las tórtolas, las palomas, la perdiz roja, el faisán, todos los animalitos pequeños. Eso se le llama caza menor, ¿verdad? Y se hace casi siempre con perros guías, perros de auxilio muestra. ¿Estamos claros con cómo se da la caza, el tipo de caza? O más o menos. Sí, licenciada, sí, sí lo podemos comprender, pero el problema está de que ya no se debería de permitir todo esto porque hemos perdido tantas especies. Entonces la ley debe decir que ahorita ya no se permita la caza de ningún animalito, pues porque los estamos perdiendo realmente. Exacto, pero es mi obligación, ¿verdad? Que si ustedes cuando lleguen al ejercicio profesional, ustedes puedan plantear esto, ¿verdad? Ante un congreso o ante una institución, o ustedes empezar a ser los activistas, ¿verdad? Vamos, por favor, al artículo número 3 de la Ley General de Caza y Pesca. Y le voy a pedir a Kevin que me haga favor de apoyarme con la lectura de las definiciones. Ok, dice artículo 3, definiciones. Para los efectos de la presente ley, los términos técnicos en materia ambiental tendrán los significados siguientes. Caza es la búsqueda, persecución, acecho, acoso, captura o aprehensión de animales silvestres, así como la recolección de productos derivados. La caza deportiva, actividad de matar y extraer fauna de naturaleza voluntariamente por deporte o recreación. 3. La caza comercial, actividad de matar y extraer fauna de la naturaleza voluntariamente con el objeto de lucrar con las piezas o subproductos de las mismas. Caza de subsistencia.
Es la casa que se efectúa para satisfacer necesidades alimenticias de personas de escasos recursos económicos en áreas rurales, para el consumo directo, sin que se miede contraprestación económica. Comercialización. Actividad a través de la cual personas individuales o jurídicas comercian con recursos de la vida silvestre, mediante trueque o intercambio económico en beneficio propio. Calendario cinegético. El calendario cinegético es un cuadro elaborado por la autoridad respectiva que contiene las especies de fauna utilizadas para cazar, las cantidades autorizadas, los sexos permitidos y las fechas, meses y días, y en las cuales la caza es adecuada en estos periodos. La actividad de caza no es incompatible con la supervivencia de cada una de las especies. Muy bien, aquí hay muchos aspectos importantes y vamos a empezar a resaltar, ¿verdad? Por favor, donde dice caza, señalen en su ley donde dice búsqueda, persecución, acecho, acoso, captura y aprehensión de animal silvestre. ¿Sí? Eso es la caza como tal. Márquenlo. Búsqueda, persecución, acecho son los verbos rectores para que esto sea considerado caza. Acuérdense que ustedes van a ver en penal que es un verbo rector, que es la acción que debe realizarse para que se catalogue o no como un bien jurídico tutelado. Luego, por favor, ¿vamos bien? ¿Ya terminaron de marcar? Es que miren, yo a veces voy muy rápido. Díganme cuando voy muy rápido, por favor. Sí, licenciada. ¿Ya terminaron de marcar? Ahora vamos con casa deportiva. Por favor, marquen donde dice deporte o recreación, porque esa es la característica fundamental para que sea considerada como tal, ¿verdad? Que tiene que ser por deporte o por recreación. Y la característica fundamental es que debe ser voluntariamente, ¿verdad? Caza o comercialización, por favor, ahí marquen matar y extraer fauna. Y luego con el objeto de lucrar con las piezas o subproductos de la misma, ¿verdad? Caza de subsistencia, por favor, marquen necesidades alimenticias de las personas de escasos recursos. Son los dos elementos que debe tener para que sea caza de subsistencia, ¿verdad? Personas de escasos recursos y que sea con necesidad de alimentarse, ¿verdad? No van a tener colgados 100 conejos, ¿verdad? Si es para alimentación, lo que se utiliza es 1 o 2, digamos, dependiendo del número de familia. Comercialización. Donde dice comercian con recursos de la vida silvestre mediante trueque o intercambio económico en beneficio propio, ¿verdad? Siempre para que haga esa comercialización debe haber un beneficio. Entonces, por favor, marquen hasta beneficio propio, ¿verdad? Desde comercien hasta beneficio propio. Y el calendario cinegético. Les presento un calendario cinegético por si nunca habían visto uno. También se los colgué en la plataforma. Es muy importante que ustedes se familiaricen porque aquí ustedes van a encontrar algunas de las especies, ¿verdad? Y cómo o cuándo pueden cazarlas, ¿verdad? Y me interesa que ustedes sepan, por ejemplo, la ley lo regula, ¿verdad? Mamíferos, aves. ¿Qué es un mamífero? A ver. Esto es de tercero primaria porque mi hermanita lo está viendo. Ustedes me tienen que decir que son... El que toma leche. Muy bien, ajá. Toman leche. Esa es una característica. ¿Qué más? Esa es la que nace en el vientre de la bien. mamá, podría decir. Se desarrolla en el vientre, en el útero de la madre. La cría se alimenta de leche. ¿Qué más? Nacen por conducto vaginal, ¿verdad? O sea,
al final nosotros somos mamíferos y hay varios animalitos que también lo son. Entonces, al final compartimos muchísimas características. Los que nacen de huevos se llaman ovíparos, ¿verdad? Y esta es su característica fundamental. Nacen y se desarrollan a través de un cascarón, que es el que les provee de alimento. Más adelante sus madres también. Pero este es un calendario que ustedes les divide, ¿verdad? Por mamíferos y por aves. Aquí los encuentran con su nombre común, el tacuacín, y aquí está, por ejemplo, el nombre científico. Aquí encontramos la cuota deportiva y la de subsistencia, ¿verdad? Ya vimos que por deportivo, ¿qué es? Es por deporte o recreación. Muy bien. ¿Y de subsistencia? Es, por ejemplo, si existen alguna necesidad de las personas que viven en el campo y ellos cazan por alimento. Por alimento. Muy bien. Entonces, aquí encontramos cuántos pueden ser cazados por región cinética, ¿verdad? Las dividen por año. Entonces, en teoría, deberíamos de respetar esto. El tacuacín, la ardilla, el conejo, el armadillo, el pisote. Por cierto, feliz día del tapir. El 27 de abril fue el Día Internacional del Tapir, que es una especie endémica de Centroamérica. Es muy interesante. Se le conoce como el arquitecto de la naturaleza. Es hermoso, licenciada. Es muy chistoso, la verdad, su carita es chistosa. Pero aquí encontramos, ¿verdad? Todo esto es importante que ustedes lo manejen. Este calendario se actualiza una vez al año y la entidad responsable de realizarlo, ¿quién creen que es? A ver, si es parte del gobierno de Guatemala, ¿quién será? ¿El CONAP? El CONAP, muy bien, Silvia. El CONAP es la entidad encargada, ¿verdad? De las áreas protegidas, pero también de la vida silvestre del país. Entonces vamos a regresar a la presentación. Mamá, parece que es un verde en tu cuarto. Ajá. No puede ser. Sí me interesa que ustedes manejen estas definiciones, ¿verdad? El ámbito de aplicación de la ley corresponde a toda la República. La autorización de la casa le corresponde al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP. ¿Se recuerdan que en las primeras clases vimos que el Estado delega, ¿verdad?, en instituciones ese poder que tiene y crea todas estas instituciones que es a través de las que responde? Establece las especies cuya el CONAP, ¿verdad?, regresando al área, al Consejo Nacional, establece las especies cuya caza serán autorizadas, la época hábil de la cacería para cada especie y la determinación de las entidades de los animales silvestres que podrán ser cazados según la especie y el sexo en todo el territorio nacional. Es el listado que acabamos de ver, ¿verdad? Este calendario debe ser actualizado de manera anual y es una responsabilidad completa del CONAP. CONAP significa Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Clasificación del tipo de caza permitida en Guatemala. La caza en la República de Guatemala se clasifica en dos, en caza deportiva y caza de subsistencia. Por favor, vamos al artículo 6 de su ley del CONAP. Y si me hace favor, Irma, de leerlo. Créeme, que no lo encuentro. No se preocupe. ¿Qué artículo dijo? 6, por favor. Aplicación. Clasificación del tipo de caza permitida. Ay, no. Artículo 6. Artículo 6. Clasificación del tipo de caza permitida. La caza en la República
de Guatemala, tal como está establecida en la ley presente, su reglamento y en los calendarios que se elaboran anualmente, se clasifica en casa de subsistencia y casa deportiva. Cada tipo de cazador debe sujetarse a las medidas establecidas para su registro. Sin embargo, todos están sujetos a cumplir de manera estricta con las disposiciones que establece la presente ley y el reglamento respectivo. Muy bien. Vamos, por favor, al artículo número 8, ¿verdad? Si me hace favor. Aquí vemos, ¿verdad? Ya les expliqué qué era la casa de subsistencia y la deportiva. No sé si quedó completamente clara o si necesitamos volver a explicarla. ¿Estamos claros? Sí, licenciada. Ok, entonces vamos a la casa en propiedad privada. Por favor, Silvia, si me hace favor de darle lectura. Con mucho gusto. Casa en propiedades privadas. Los dueños de fincas privadas y parcelas podrán extender permisos por escrito adicional a la licencia respectiva a los cazadores que ellos estimen conveniente. Los propietarios de fincas privadas que deseen declarar su propiedad como coto de caza en donde prosperan especies nativas, exóticas o exógenas a través del establecimiento de sitios de reproducción o repoblación controlados, deberán solicitar a la autoridad competente que extienda una licencia específica para tal efecto, la cual tendrá validez de acuerdo al calendario cinegético y a la autorización respectiva. Para declarar un coto privado, los entes reguladores tomarán en cuenta que éste se encuentre ubicado dentro de las áreas permitidas para caza de acuerdo a la presente ley y su reglamento. El propietario de finca privada es responsable del manejo, regulación y control del censo animal en su propiedad. Además, está obligado a presentar un reporte anual a las autoridades competentes con fines científico-ecológicos. Ninguna licencia podrá autorizar la cacería en las fincas privadas en donde expresamente se prohíbe la misma. Muy bien, ¿verdad? Encontramos prohibiciones exactas. Estas se encuentran dentro del reglamento de la ley. Las vamos a ver más adelante, pero sí es importante que ustedes manejen esa información. ¿Por qué? Porque, digamos, llegan el día de mañana a la oficina profesional de ustedes y le dicen, licenciado, licenciada, quiero crear un terreno donde puedan cazar mis amigos y yo. ¿Será que es posible? A grosso modo, ¿será que es posible, sí o no? Sí es posible siempre que tengan la licencia respectiva. Muy bien, y siempre que no se encuentre dentro de estas prohibiciones, ¿verdad? Dentro de estas limitaciones que la misma ley nos señala. Como coto de caza, ¿qué quiere decir, licenciada? Un coto de caza es un terreno donde usted puede ir a cazar. Los cotos de caza en Guatemala son bastantes, ¿sabían? Parece que no se da mucho el deporte de la caza, pero en Guatemala es bastante interesante cómo se da esto, ¿verdad? Vamos, por favor, a su artículo número 41 del reglamento de la ley general, y ahí vamos a encontrar las áreas permitidas, ¿verdad? Para la caza. Si me hace favor, Oscar, de darle lectura. Y si no está para ahí, Oscar, ¿Qué ley? de su reglamento, del reglamento de la Ley General de Caza y Pesca. Perdón, de caza. ¿Qué artículo dijo, Lick? Perdone. 41, por favor. Vamos a concatenar su artículo 41 con el artículo número 8. Son las áreas permitidas, ¿verdad? Perdón, licenciada, esta ley no la tengo. Lick, perdone, no será el 31, es que el 41 ya no llega. Sí, llega al 36, al 30. Es que el es el 41 del reglamento. 41. Estamos viendo la ley, pero no hemos visto el reglamento, creo que no lo descargamos. No descargaron su reglamento. No, licenciada. Tengo, licenciada. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a, por favor, ese ya les queda a ustedes de tarea, ¿verdad? Vamos a leer el 41, ¿sí?
El 40 y 41 de la ley del reglamento, concaténenlo con su artículo 8, porque si no nos va a dar tiempo, ¿verdad? Lo que esperamos que lo descargue. Licenciada, lo puedo leer por acá, creo que lo encontré. Ah, perfecto, Jocelyn. Áreas permitidas, ¿es verdad, licenciada? Sí. Dice, artículo 41, áreas permitidas. Podrá efectuarse cacería en terrenos nacionales y municipales de toda la República que no presenten ningún grado de protección ambiental y que se encuentren dentro de las áreas de caza autorizadas en el calendario cinegético. Para realizar cacería en las áreas protegidas deberá estar establecido en el plan maestro particular de cada área, siendo las categorías que lo consideran viables las siguientes. Permítame, licenciada. Zonas de usos múltiples de áreas protegidas, zonas de amortiguamiento de áreas protegidas, manantial, reserva forestal, refugio de vida silvestre, área recreativa natural y parque regional. Muy bien. Vamos, por favor, ahora a su artículo número 9, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la actividad turística de la casa. Por favor, ¿quién me hace favor de darle lectura? Sí, licenciada. De la actividad turística de la casa deportiva. Con el propósito de promover el turismo extranjero, el ente regulador podrá extender licencia de casa deportiva a los extranjeros que entren legalmente al país. Los requisitos para obtener licencia los establece el reglamento de la presente ley y el costo de la misma será por lo menos el doble de los guatemaltecos. Todos los cazadores extranjeros tendrán obligación de la caza por lo menos con un cazador local reconocido, registrado y deberán contratar por lo menos un guía de la localidad. La exportación, transporte y manejo de los trofeos, producto de la caza deportiva, estarán regulados por el reglamento respectivo y quedan sujetos al pago de una cuota adicional. Muy bien, Silvia. Vamos, por favor, a su artículo 43 del reglamento. Por favor, concaténenlo, su artículo 8 con el artículo 43, y ahí encontramos el fundamento de los guías locales. Jocelyn, no sé si me hace favor. Sí, licenciada, con gusto. Dice, artículo 43, guías locales. El CONAP brindará los lineamientos para el registro de guías locales para actividades de caza en zonas específicas. Las asociaciones, clubes, administradores o coadministradores facilitarán la inscripción ante el CONAP del registro de guías locales. Los cazadores deportivos deberán contratar guías locales en caso de practicar la cacería dentro de áreas protegidas. Ok. Nos deja como un poquito en el aire, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo lo que quiero que ustedes sepan es que estos guías locales casi siempre son pobladores de la zona, ¿verdad? Y lo que está pasando en la actualidad es que, digamos, vienen extranjeros a cazar, les ofrecen más dinero para llevarlos a lugares, digamos, y se da el fenómeno de la caza furtiva o caza excesiva, porque no existe este control, a pesar de que vamos a ver que la ley exige un registro de las especies. Lo que se está dando es que, bueno, aquí dice, ¿verdad?, que por la licencia se debe pagar el doble, y eso es algo que me interesa que ustedes subrayen, ¿verdad? A los extranjeros se les cobra el doble en el caso de la tramitación de la licencia, ¿sí? Y lo vamos a marcar en su ley. Ahí está, por lo menos el doble que a los guatemaltecos. Por favor, márquenlo. ¿Por qué? ¿Por qué se da este fenómeno de cobrarles el doble? ¿Será que el Estado de Guatemala quiso ser como más acaparador? ¿O por qué creen ustedes que sea?
Porque realmente lo van a hacer por deporte, licenciada. Sí, ¿verdad? Se da esta expansión, ¿verdad? De querer consumir y arrasar de manera indirecta. Cuando no se tiene un control, se puede dar el arrasamiento de una población. Entonces, sí es bien importante este artículo, vamos a marcarlo porque es fundamental que ustedes también lo comprendan. Vamos en el primer párrafo, por favor, vean la finalidad del Estado, que es donde dice con propósito de promover el turismo extranjero. Márquenlo ahí, por favor. ¿En qué artículo, licenciada? Disculpe. Artículo 9. Con el propósito de promover el turismo extranjero, ahí vemos la finalidad del Estado, ¿verdad? El Estado va a intentar que siempre vengan personas del extranjero a cazar. Es una visión que se tenía cuando se creó la ley en 1900. A ver, ¿quién me dice cuándo se creó esta ley? Ese sería un objetivo de la creación de la ley. Este sería parte de los objetivos, sí. ¿Verdad? Se da el propósito de promover el turismo extranjero. Ahora en el segundo párrafo vamos a marcar los requisitos para obtener la licencia cuando se es extranjero, ¿verdad? El primero es haber ingresado al país de manera legal. Y lo encontramos en su ley. El segundo sería el pago doble, ¿verdad? El pago del doble del precio. El tercer requisito para poder obtener la licencia es cazar con un guía local, ¿verdad? No, perdón, cazar con un cazador local. Contratar a un guía local, sería el cuarto. Y el quinto sería el pago de una cuota adicional por transporte de los trofeos, ¿verdad? Muy importante que entendamos esto porque en los guatemaltecos también aplica únicamente que no aplica con este pago doble, ¿verdad? De la cuota. Pero estos 5 elementos siempre se dan. El CONAP debe tener algo que se llama el registro de cazadores. El registro de cazadores es aquel registro donde lo vamos a ver también ahorita en la ley. Vamos a su artículo 10 y lo vamos a marcar, por favor. ¿Quién me hace favor de darle lectura? Disculpen. La licenciada dice, artículo 10, registro oficial. Únicamente los cazadores registrados oficialmente podrán ejercer la cacería y estarán sujetos al estricto cumplimiento de la presente ley y su reglamento, bajo pena de perder derecho a dicho reconocimiento y a perder derecho de volver a solicitar licencia. Cazar sin estar debidamente registrado constituye delito de conformidad con la ley. El reglamento respectivo establece las obligaciones y requisitos para optar a dicho registro según el tipo de causa. Muy bien. Yo les coloqué en la página, no sé si ustedes vieron, pero les coloqué el formulario de la licencia de cacería. Lo vamos a ver más adelante. En un ratitito lo vamos a ver, pero sí es muy importante que ustedes sepan que existe un registro de cazadores en Guatemala debidamente establecido y que lo lleva el registro, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, ¿verdad? El CONAP. Y aquí señala algo muy importante, ¿verdad? Que constituye delito. ¿Qué tipo de delito constituirá? ¿En materia penal o civil? En materia penal. Sería penal. Muy bien, penal, pero también civil. Acordémonos de la naturaleza jurídica del derecho ambiental, ¿verdad? Decíamos que era bifronté, que era un área de la ciencia, del derecho que no podía ser encasillada ni en lo privado ni en lo público, ¿verdad?
porque afectaba tanto el interés privado como el público, y que el Estado tenía la capacidad de respuesta, pero también nosotros la obligación de que el Estado respondiera ante nuestras necesidades. ¿Lo recordamos? Sí, licenciada. Muy bien, entonces vamos a entrar a ver ahorita el delito que se comete en materia penal. Por favor, vamos a su artículo 347, literal E, el Código Penal. Dice protección de la fauna. Se impondrá prisión de 1 a 5 años al que cazare animales, aves o insectos sin autorización estatal o teniéndola sin cumplir o excediendo las condiciones previstas en la autorización. La pena se aumentará en 1/3 si la causa se realizare en área protegida o parque nacional. Muy bien, ¿verdad? Encontramos ahí un delito. ¿Tiene algún tipo de sanción? Sí, que es de prisión de 1 a 5 años. Y cuando es 1 a 5 años, ¿qué es? ¿Será conmutable o inconmutable? Conmutable. Conmutable. Muy bien, ¿verdad? Entonces podemos pagar una multa. Y esto es lo que tenemos que analizar como estudiantes de derecho, ¿verdad? No puede ser la prisión de la pena de prisión de 1 año si extingo una especie, ¿verdad? Si el Estado no tiene la capacidad de sancionar, pues tenemos que empezar nosotros como una generación más consciente a pedir la reforma de este tipo de artículos, ¿verdad? Y que sea acorde con el daño causado, que en este caso, ¿cuál sería el daño? Además de la extinción de la especie. Hay muchos, pero ¿cuáles creen que son los fundamentales? La pérdida de una especie que genera. La reproducción de la misma, Lick. La reproducción, conseguimos la extinción entonces, ¿verdad? Que las futuras generaciones no conozcan y no se vean beneficiadas de lo que nosotros hemos visto o hemos tenido acceso. 1. 2, el ecosistema sufre, ¿verdad? Acuérdense que todos estamos de alguna manera relacionados. Entonces, cuando se da esta deserción, ¿verdad? No se puede dar. Vamos, por favor, a su artículo 55 y vamos a ver las cuotas de cacerías por grupo taxonómico. Por grupo taxonómico hablamos por especies, ¿verdad? Y les voy a dar lectura si ustedes gustan. En el artículo 55 encontramos las cuotas por derecho de cacería por grupo taxonómico. Se establece el siguiente cobro anual por el derecho de cacería para cazadores deportivos nacionales y extranjeros y para las especies incluidas dentro del calendario cinegético. La categoría de guatemaltecos residentes, o sea, personas que viven aquí en Guatemala, por la cacería de aves, pagan 400 quetzales. Mamíferos también pagan 400 quetzales. Mixta, o sea, aves y mamíferos, 800 quetzales. Aves y mamíferos y reptiles paga 400 quetzales anuales, ¿verdad? Es bastante pequeña la cantidad. Guatemaltecos no residentes, guatemaltecos que no viven en el país, pagan 450 quetzales por aves, mamíferos 450, mixta, o sea, mamíferos y aves, 900 quetzales, aves, mamíferos y reptiles, 450 quetzales anuales, ¿verdad? Luego encontramos cazadores extranjeros residentes en la República, pagan el doble, que sería 800 quetzales por aves, mamíferos 800 quetzales, mixto 1,600 quetzales, aves, mamíferos y reptiles 800 quetzales, ¿verdad? También anuales. Cazadores extranjeros no residentes pagan 1,200 quetzales por caza de aves, mamíferos, 1,200 quetzales por mixtas, que es aves y mamíferos, 1,800 quetzales,
aves, mamíferos y reptiles, 1,200 quetzales. Si ustedes se dan cuenta, la cantidad de dinero anual es bastante baja, ¿verdad? Perdón, licenciado, ¿qué artículo es ese? Porque no lo encontré. Artículo 55 del reglamento. Ah, ya, perfecto. Recuérdense que esa tarifa se paga por la inscripción, ¿verdad? De ustedes como cazadores. Realmente es una tarifa muy, muy pobre o muy corta. Licenciado, ¿y ese es independiente de la cantidad de animalitos que casen? En teoría, este calendario cinégico nos permite, ¿verdad?, determinar que cada cazador solo puede cazar 2 o 3. En teoría, ¿verdad? ¿Qué tanto se lleve ese control y qué tanto lo lleve el CONAP? Y sería de pedirlo por acceso a la información pública, que sería algo muy interesante, ¿verdad? Pero también encontramos que hay especies protegidas, ¿verdad? Hay algunas especies que no pueden o que no van a ser inscritas. Por favor, vamos al artículo 21 de la ley. Artículo 21 de la ley. Y por favor, si alguien me hace el favor de darle lectura. Prohibición de especies protegidas. Las especies cuya raza queda prohibida en forma absoluta, así como la comercialización, tránsito y utilización de sus derivados, se publicarán cada año por el CONAP. En el listado se indicará el nombre científico, nombre común y el estatus de la especie en la lista roja del CONAP y los apéndices de la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna, Flora y Flora Silvestre, por sus siglas en inglés, CITES. Se exceptúa de la presente disposición las especies que se reproduzcan con tales fines y se encuentran en cotos privados de caza debidamente registrados y controlados y autorizados por el CONAP. El quetzal, Pharomacrus mocino o mocino, ave símbolo de Guatemala, queda bajo protección total y veda absoluta su caza y o captura por cualquier motivo, con excepción de investigaciones científicas debidamente autorizadas por la entidad competente, constituye un delito penado por la ley. Muy bien, vemos que el quetzal hay una prohibición, ¿verdad? Paramacurus mocinos es nuestra ave nacional. Acuérdense que los mocinos es un género, ¿verdad? De los paramacurus. Los paramacurus son los quetzales y hay paramacurus costarricensis y mocinos, que es el nuestro, y es muy único en su especie. Cuando la gente dice, es que vi quetzales en Costa Rica, no son de la misma familia que el nuestro. El nuestro es más pequeño y suele ser más regordete. Y actualmente es muy interesante porque conocemos muy poco del quetzal. Yo me dediqué un tiempo a la conservación del quetzal. Les puedo decir que es uno de los animales más interesantes para investigar, para estudiar. Y quiero compartirles, tengo un libro para niños, por si algún día ustedes tienen hijos y así, yo se los comparto con todo el gusto del mundo. Solo me escriben en el correo y yo se los envío para que ustedes lo compartan. Es divulgación científica al final del día, pero sí es muy importante que sepamos cuestiones básicas como que se reproducen en la temporada de abril, que son monógamos, que también colocan su cola hacia atrás. Han visto que parece como que fuera una plantita, ¿verdad? También tenemos una plantita que se llama cola de quetzal. Pues ellos cuando están en anidación la colocan hacia adelante para que se confunda, como que fuera una hojita y así los depredadores no se los coman, ni a ellos ni a sus huevos. Y cuando ustedes lo vean volar, les prometo que de verdad parece una serpiente, o sea, parece que es una serpiente volando, por eso los mayas les decían serpiente emplumada, pero es como muy interesante saber y conocer que nuestra ave está protegida, y a pesar de que está protegida, ¿qué pasó hace 2 años en zona 16? ¿Qué encontraron? En una bodega encontraron una hembra, ¿verdad? Sí, han encontrado hembras, han encontrado en casas
especies, ¿verdad? En zona 16 se encontraron que una se había salido de una propiedad y estaba en un alumbrado público. Entonces, todo esto al final es constitutivo de delito, ¿verdad? Todo esto al final es raptar a un animal de la vida salvaje que se encuentra debidamente protegido y que es nuestra ave nacional y nos debería preocupar e indignar cuando pasa. Y lo toman, lo secuestran y lo usan como un objeto de exhibición. Al final del día, todo esto es como muy interesante, pero también nos plantea, ¿verdad?, ¿dónde está el error? Hablaban aquí de algo muy importante, que es la lista roja del CONAP. A ver, ¿alguien alguna vez ha visto la lista roja del CONAP? No, licenciada. Hoy se las voy a presentar. La lista roja del CONAP es una lista donde se encuentran aquellas especies que están en peligro de extinción, aquellas especies que no deberíamos de cazar, ¿verdad? Actualmente, según lo publicado por la página institucional del CONAP, encontramos 123 especies en peligro de extinción dentro de Guatemala. Y aquí también encontramos los animales rescatados que han sido encontrados fuera de sus hábitats en zonas urbanas por otras denuncias de los vecinos, ¿verdad? Un puercoespín, encontraron 2 en la región suroriente. ¿Qué región constituye suroriente? Retabuleo, Mazatenango. Muy bien. Encontramos, ¿verdad? Un puercoespín, neonato de tortuga parlama. Fueron encontrados en el canal de Chiquimula, Santa Rosa. En la costa sur encontraron 3 chachalacas. Chachalacas son unos como pajaritos. Yo no sé si ustedes habían escuchado ese término. Ay, hablas como chachalaca. Porque hacen, hablan un montón. Entonces, cuando llueve, a veces ustedes las van a poder escuchar. Pues se encontraron, ¿verdad? Ustedes pueden ver y pueden darle seguimiento al CONAP, pero, por ejemplo, los tacuacines, pobrecitos, o sea, al final, los búhos en Guatemala, mientras investigábamos un poco sobre el quetzal, nos dimos cuenta que la gente en su ignorancia piensa que son brujas, que son animales de mal agüero, entonces les hacen muchísimo daño. O sea, ustedes no se imaginan la cantidad de daño que le hacen al animal por esta visión que tenemos tan extremista de la religión. Entonces, al final del día, también es como parte de nuestra responsabilidad concientizarnos, ¿verdad? Concientizarnos y empezar como a trabajar, porque, fíjense, les voy a contar, la anidación del quetzal se da más que todo en el altiplano, específicamente en Sololá. Ahorita, si ustedes tienen la oportunidad, vayan y pueden pagar tours para ver al quetzal como tal, en su vida salvaje, en el hábitat como tal. Pero también hay micoliones. Los micoliones son como ositos, la verdad son muy bonitos, solo que se alimentan de carne. Entonces, normalmente, si usted pone una parcela de gallinas, es como poner un bufete, ¿verdad?, para un animal salvaje. Entonces empezaron a comer a las gallinas y la población empezó a decir que era el chupacabras. Yo no sé qué tiene el chupacabras en Guatemala también, pero el pobrecito está de moda desde el 2000. Entonces dijeron que era el chupacabras, encontraron al micolión y de verdad yo nunca había visto tanta brutalidad contra un animal. Se lo sé decir, yo he visto muchas cosas extremas, pero la forma en la que lo persiguieron, lo lastimaron, de verdad, como sociedad, da un panorama muy triste de quiénes somos y de cómo nos relacionamos con el entorno, porque le prendieron fuego al pobre animal porque era el diablo. O sea, solo imagínense. Y el pobre animal lo que hizo fue comerse unas gallinas que estaban ahí. Entonces, sí nos pone como de manifiesto todo esto, ¿verdad? Cuando se entra, por ejemplo, esto es algo muy, muy triste, cuando se entra un ratón a sus casas, no lo maten a escobazos, ni con veneno, ni nada. Miren, hay unas trampas como bien éticas, donde el pobrecito se va a meter y ustedes lo liberan en el monte, porque, no sé, siento que es como muy cruel
el lastimarlo, ¿verdad? Él solo está buscando comida, tampoco se lo van a quedar, pero está buscando comida y está... Y esas trampas de pegamento, imagínense ser ustedes, ¿verdad? Quedarse pegados ahí hasta que se mueren de hambre o de sed, no. Entonces, hay como formas muy éticas de controlar las plagas, ¿verdad? De ser como más humanos en todos los aspectos al final del día. Pero todo esto va, por ejemplo, este búho que fue encontrado aquí, en Santa Catarina Pinula, ¿por qué creen que fue? Porque depredaron su hábitat, ¿verdad? Empezaron a crear estos complejos de apartamentos en Santa Catarina, había un bosque, de repente el búho regresó a la que era su casa y ahora eran apartamentos. Entonces, todo esto también lo tenemos que ver, ¿verdad? El impacto a la hora de celebrar nosotros también esos negocios jurídicos. No solo somos para generar recursos, ¿verdad? Somos abogados. Y un abogado, ¿cuál es la finalidad principal de un abogado y notario? La justicia, ¿verdad? La justicia y la ética en la profesión, en todos los sentidos. No solo generar y generar recursos. Entonces, aquí encuentran, por ejemplo, en el CONAP, esta lista, ¿verdad? De cómo han encontrado. Imagínense un mono araña. ¿Qué hace un mono araña en una casa? En Sololá, por ejemplo, un gavilán de alas anchas. Y todo esto fue denunciado por vecinos, ¿verdad? Aquí también ustedes pueden encontrar esta lista que les decía, las CITES es bien importante que ustedes se la sepan. ¿Saben por qué? Porque si ustedes realizan contratos, ¿verdad? Ustedes se tienen que asegurar de no estar cometiendo una ilegalidad, ¿verdad? De no estar haciendo un contrato de exportación de animales que se encuentran en peligro de extinción, 1, y 2, de animales que de verdad, o sea, hayan sido sacados del país de forma ilegal y ustedes ni siquiera estén enterados. ¿Por qué es importante este tema? Por eso, ¿verdad? Porque ustedes como abogados van a celebrar, y notarios van a celebrar muchísimas contrataciones. También se pueden dedicar a ser defensores de la vida silvestre, pero sí es como bien importante que ustedes entiendan esto. Estas listas se actualizan cada 3 años, las listas de las CITES. Y si ustedes no las conocen y celebran un contrato y sacan del país animales en peligro de extinción, se van a ir a la cárcel, de verdad. Y créanme que las cárceles de Guatemala no son bonitas, o sea, no es como que ustedes digan, ay, sí, bueno, pago la multa ya. No, porque empieza una serie de delitos muy fuertes para ustedes como notarios, porque ustedes son depositarios de la fe pública, ¿verdad? Estamos claros porque es importante que ustedes sepan los animalitos y las CITES. Sí. Sí, licenciada, ¿puedo contar una anécdota? Claro, claro, por favor. Fíjese que hace como 4 o 5 años aquí a mi casa vienen unas zarigüeyas o tacuacines, ¿verdad? Entonces, la primera vez que los vi me causó mucha impresión porque creí que eran ratas de esas grandotas, ¿verdad? Pero no, pero al verlas, la forma de caminar y la forma de su boquita o su trompita, pues es diferente, ¿va? Entonces, durante todos estos años, yo les pongo alimento y ellos vienen todas las noches porque son animales nocturnos y son herbívoros, pues ellos comen mucha fruta, verdura y realmente pues yo me he sentido muy contenta de poder ayudarlos, pero fíjese que hace como unos 15 días tengo mi vecino que tiene una empresa y tiene trabajadores y que sí estaban cazando a los pobres tacuacines porque se los llevan para comer. Entonces le digo yo de que, bueno, yo no sabía, pero ¿por qué? Si tienen comida, están trabajando, pues, o sea, no le encontraba yo objeto a eso. Que si ellos como vienen de por ahí de Palencia, ellos, su costumbre es cazar esos animales y comérselos. Entonces aquí pues me preocupó porque vi que no venían muchos como estaban viniendo aquí a mi casa. Y realmente hablé con el dueño y le dije que si yo sabía que estaban cazando esos animales que los iba a denunciar, porque ahora había leyes que los protegían y pude hablar con el que más o menos me dijeron que había cazado eso. Y también le dije que si yo sabía que estaban cazando esos animales, que los iba a denunciar porque en mi casa venían a comer todos los días. Es muy importante, de verdad, mire, y la felicito. Y aquí le voy a dar, es la última de nuestra presentación. Ahorita vamos a entrar a ver la misión y la visión del CONAP. Pero aquí
pueden denunciar ustedes, ¿verdad? Les comparto. La oficina central del CONAP está en la Quinta Avenida 6-6 de la zona 1, en el edificio IPEM, que es uno que justo está enfrente de la Patsy. Ustedes lo van a ver, está la Patsy, ustedes salen y ahí está. Está en los pisos 5, 6 y 7, y el número para que ustedes puedan llamar, ¿verdad? 1547, en caso de que ustedes sepan o conozcan a alguien. Y si ustedes no se quieren involucrar, porque a veces uno dice, ay, no, ¿para qué? Aquí está el formulario electrónico para realizar la denuncia, ¿verdad? Se los dejo ahí. Y con estas especies, ¿qué puedo hacer yo? Porque yo no sé, ellos viven pues aparte, la parte de atrás de mi casa, ¿verdad? Que realmente se les quitó su hábitat porque había una laguna ahí y la contaminaron y la drenaron toda, ¿verdad? Entonces, será bueno que sigan estas pobres especies aquí, o yo digo porque me imagino que tienen sus cuevitas pues en la parte de atrás. No sé si es bueno que las vengan a recoger o qué sé yo, no sé. Las pueden reubicar. Si usted gusta, podría llamar al INAH para ver si ellos pueden reubicarlas, ¿verdad? En un parque nacional. El problema es que acuérdense que, por ejemplo, los animales, uno los acostumbra a quitarles como el instinto cazador, ¿verdad? Entonces, sí, ellos ya en la naturaleza no pueden vivir. Entonces, tendría que usted ver, ¿verdad? Específicamente, y si no, más que todo creo que el INAP los va a reubicar, las pondría en otro lugar para que ellas pudieran estar un poco más en contacto con la naturaleza, pero qué bonito que usted tenga la experiencia y la oportunidad de ver animales de la vida silvestre, ¿verdad? Que a veces nosotros los miramos feitos y decimos, ¡ay, sí, no, se entró a una rata! ¿Qué voy a hacer? Pero tienen su gracia, la verdad. Sí, mire, cuando ya uno los conoce, porque ya sé que les encanta el aguacate, que les gusta la papaya, no me comen zanahoria, no me comen la lechuga, sino que les gusta más la fruta. Entonces los voy conociendo, digo, qué bonitos, y ya les veo uno su belleza natural. Y hasta mis gatitos los respetan, fíjese, porque mis gatitos los ven pasar y no les hacen nada, porque les enseñé a mis gatitos que no les tenía que hacer nada, porque ellos los veían como unas ratas. Se lo comían. Sí. Ahora les voy a enseñar cómo es el formulario para que ustedes se inscriban como cazadores. O sea, alguno de sus clientes se lo solicita. Es importante. Miren, yo no les voy a negar el acceso nunca a la información, el conocimiento, pero yo preferiría que cuando los vean no me digan, miren, me dediqué a la inscripción de cazadores, porque sí sería como, ay. Pero yo no les voy a negar esta información, ¿verdad? Que al final es tan de vital importancia en la carrera. Ahorita se los presento, solo está cargando. Y vamos, por favor, lo que sí quiero que marquemos es, vamos a ver, provisiones especiales, por favor, artículo 22. Solo permítame, por favor. ¿Leemos, licenciada? Sí, por favor. Provisiones especiales. Queda terminantemente prohibida la comercialización de cualquier especie de animales de caza, ya sean vivos o muertos, en todo el territorio nacional. Asimismo, se prohíbe la compra y venta de animales de caza y sus derivados en mercados de todo tipo, tiendas, restaurantes y hoteles. Se exceptúa de la presente disposición la compra y venta de fauna cinegética y sus derivados únicamente cuando las especies sean reproducidas en cautiverio o cotos de caza, con la debida autorización y control del CONAP, de acuerdo a la presente ley y su reglamento. Ok, perfecto. Ahí ustedes encuentran las prohibiciones, ¿verdad? Sobre las artes de la cacería. Podrá practicarse el acecho, la caza con perros y la espera, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, pero aquí les presento el formulario. También se los dejé cargado para que ustedes tengan acceso. ¿Me dicen si lo pueden ver? Sí, licenciada. Ok. Entonces, es bien importante que ustedes sepan que este tipo de formularios existe y donde presentarlos siempre en el CONAP, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito su visión y su misión, pero estas son las generalidades. Nombre, nacionalidad, número de cédula o DPI, lugar de emisión, residencia. A esta solicitud ustedes le van a adjudicar el pago, ¿verdad? Que hablábamos de cuánto era.
Entre 400 quetzales 800. a 1000, ¿qué? A 1800, ¿verdad? Y aquí sería el nombre, aquí especies a cazar. Por cada especie se desee cazar, deberá llenar obligatoriamente las casillas o cantidades del departamento municipio y fecha que debe realizarse la cacería. De lo contrario, su solicitud será denegada, ¿verdad? Entonces, digamos que yo quiero cazar un conejo. Cantidad, quiero cazar 20. En el departamento, ¿dónde hay conejos? Bueno, digamos que Quetzaltenango, municipio, Cantel, Quetzaltenango, ¿verdad? Fecha en la que desea realizar la cacería, el 30 de abril de 2022. Y aquí usted coloca, ¿verdad? Cada uno. Aquí le ponen un ejemplo. La información consignada en el recuadro del trailer deberá ser basada en el calendario cinégico vigente. La licencia se autorizará y tendrá validez únicamente en el departamento o municipios que usted haya indicado en el presente formulario. Se rechazará solicitudes que no excedan la calidad, fecha, lugares, expedientes, ¿verdad? Entonces usted aquí puede marcar, ¿verdad? ¿Qué tipo de animal quiere? ¿Por qué? ¿Para qué? Y si es de su interés. Toda esta información ustedes la tienen colgada en su página. ¿Estamos claros? Ustedes tienen acceso a esta información, no se preocupen. Y aquí también encontramos el formulario de guía de transporte de la vida silvestre, ¿verdad? Recuerdan que nos pedía un guía, ¿verdad? Este no se los he subido. Entonces, denme un segundo que está abriendo. Licenciada, una pregunta. ¿Dónde encontramos el calendario? El calendario es publicado anualmente, los primeros días del año, por el CONAP también. Yo se lo subí porque en ese tiempo justo estaba viendo yo un tema de un contrato que al final no celebramos por esto, porque habían especies protegidas. Habían loros. Hay una especie de loros que se llaman cabeza de mango, que tienen así. Pues esos loros están protegidos y cada loro cuesta 7,000 quetzales. Entonces a nosotros nos pidieron en la oficina realizar un contrato de compraventa para exportarlos, pero no lo celebramos. Entonces, porque nos dimos cuenta gracias a este calendario y gracias a las CITES, que eran una especie protegida. Miren, en el ejercicio profesional hay mucha gente que a uno le quiere echar gol, lo vamos a decir coloquialmente, pero sí es muy importante que ustedes estén muy despiertos, porque de ustedes depende, ¿verdad? Al final del día, yo se los decía desde el principio, es su nombre y es su reputación, y es lo único que al final nos queda, ¿verdad? Nunca hagan como miren, el dinero que llega fácil, se va fácil. Eso lo aprendí yo con mi primer jefe. Ahí está Mariscal Zavala. Y me cae muy bien, pero el dinero que se hace fácil, se va fácil, se los prometo. Aquí está la solicitud para ser guía de transporte de la vida silvestre, ¿verdad? La licencia, el tipo de licencia, el número de NIT de la entidad o su NIT, la dirección, el número de teléfono, el número de registro. Y aquí usted coloca, ¿verdad?, las especies que va a transportar. Si a usted se le olvida colocar una de las especies, la va a tener que dejar. Y créanme que a sus clientes no le va a hacer feliz. Dirección de origen, dirección de destino, motivo del transporte, fecha a efectuarse el transporte, Guatemala, y verdad, esto pasa sello. Y cuando el transportista, el señor que va manejando el tráiler o el pick-up o el medio en el que sea transportado, se lo solicita, porque acuérdense que la Policía Nacional Civil es el primer garante de que se respete, ¿verdad? Entonces, cuando la Policía Nacional Civil a ustedes los puede tener la cantidad de veces que ellos consideren y estimen necesario, y usted debe presentar esta licencia de transporte,
su licencia de inscripción como casado y el permiso para cazar. Si usted no lo presenta, usted está cometiendo un delito contra la fauna silvestre y hay pena de prisión, por lo menos 2 días en la comisaría y después el traslado a los reparos, ¿verdad? Y agradable no va a ser, eso se los prometo. Entonces, ¿estamos claros con el tema? ¿O más o menos? Sí, licenciada, muy bonito. Silic, Ok, quiero que marquemos otro artículo que considero que es muy importante. Requerimiento de la documentación. Vamos a ver. Vamos a su artículo, por favor, 26 de la ley. Por favor, y si me hace favor, Brenda, Betsy. Jenny Berlic. Jenny, perdóneme, Jenny. Usted me va a encontrar en Quetzaltenango a decir, ¿cómo se llama esta licenciada que nunca se acordaba de mi nombre? Por si usted me hace favor de leer el artículo 26. Ok, ¿qué pasó? Ok, vamos entonces. Miren, lo que sí me interesa es que ustedes sepan que el órgano regulador de la caza en Guatemala es el CONAP, ¿verdad? El Consejo Nacional de Áreas Protegidas, cuya misión es la de propiciar e impulsar la conservación de las áreas protegidas y la diversidad biológica, planificando, coordinando e implementando las políticas y modelos de conservación necesarias, trabajando conjuntamente con otros actores, dígase Policía Nacional Civil, Ministerio Público. Hay una fiscalía del Ministerio Público que protege la vida silvestre y la fauna. Ahí ya estamos avanzando, digamos, en la persecución de los delitos contra el medio ambiente. Sin embargo, como jóvenes y como garantes de las nuevas generaciones, a ustedes les corresponde pedir que los delitos sean perseguidos, 1, y 2, que se dé el respeto también a los defensores de la naturaleza, y número 3, que las penas sean más elevadas, ¿verdad? Porque si voy a extinguir a toda una población, eso se llama ecocidio. Y al final nuestros hijos no van a poder ver todo lo que nosotros vimos, ¿verdad? Y nosotros mismos ya no vamos a poder tener acceso a esas pequeñas cosas, ¿verdad? Entonces, esta es la misión del CONAP. Sí me interesa que la conozcan y que la sepan, ¿verdad? Y la visión del CONAP es que en el año 2032 el Consejo Nacional de Áreas Protegidas sea la institución reconocida por su trabajo efectivo en asegurar la conservación y el uso sostenible de las áreas protegidas y de la diversidad biológica, constituyendo con el desarrollo del patrimonio natural y calidad de vida de la nación, ¿verdad? Recordémonos que un fin del Estado es el desarrollo integral de la persona, y para que ésta pueda desarrollarse de manera integral, ¿qué tenemos que hacer? Garantizarle un ambiente digno, ¿verdad? Un ambiente digno implica todo, ¿verdad? Implica desde áreas verdes, conservación de especies, conservación de la vida, conservación, no nos limitemos únicamente a decir que Guatemala es provida, sino hagámosla realmente una comunidad provida, de verdad, donde la calidad de nuestros ciudadanos y de nosotros mismos sea interesante, ¿verdad? Entonces, por hoy lo dejamos aquí, jóvenes. No sé si tienen comentarios, si tienen algo que aportar, si les gustó el tema, no les gustó. Mire, licenciada, no entendí. Aquí todos, no me dejen como podcast, por favor, porque 1 hora y media hablando yo solita es monólogo. Les decía una consulta. Dígame.
Dice que tuve problemas con la plataforma de luz, entonces de momento igual sigo teniendo problema, ¿verdad? Entonces no puedo subir el trabajo, no puedo acceder a mi cuenta. Mándamelo por correo. Docente No, Lica Girón, ahorita se lo coloco aquí en el chat. no, Miren, no. yo les había dado mi número de teléfono, pero lo perdí y no he tenido tiempo. La verdad es que no he tenido tiempo de ir a Claro a cambiar. Yo le escribí a su teléfono, licenciada, y no. Bien dije yo, que no me había contestado. Perdóneme, se me ha olvidado avisarle a los grupos y ustedes van a pensar que soy mal educada, pero no. Fíjense que les voy a contar, como me dolía mucho la cabeza, yo dije, ay, ha de ser porque tengo sueño, me voy a ir a tomar un café. Me fui a tomar un café a la San Martín, que está ahí en el parque, ¿verdad? Y no, miren, dejé mi celular, dejé mi billetera, o sea, fue el café más caro de la vida. O sea, me costó 14 quetzales, pero dejé tirado todo. Entonces, todo mal. Alfredo, no se preocupe, mándenmelo por favor al correo, yo se lo leo. Gracias, muy amable. No, ¿El correo ya está en el chat? sí, ya se lo escribí ahí. Gracias. Igual, si alguien me debe trabajo, ya sabe, me lo puede enviar por la mitad de la nota, ¿verdad? Siempre. Antes de que cerremos de esta fase, ¿verdad? Porque la pasada ya terminó. Si alguien me debe trabajo, ya sabe. Antes de que cerremos, ya saben que su parcial conmigo, ¿cuándo es? El 14, ¿verdad? Si no estoy mal. Dentro de 15 días, exactamente. ¿Verdad? Y luego me van a celebrar mi cumpleaños. ¿Cuándo es, licenciada? El 20 de mayo. Ay, acaba de pasar. Va a pasar. No, Todavía va a no, pasar. todavía no. No. Acá ya viene. Perdón. Ya viene. Pero miren, entonces, ya saben, si me deben algo por la mitad de la nota, me lo envían. Yo les deseo buenas noches, que vayan, porque nos vamos a retirar 10 minutos antes, ¿sí? Discúlpenme, pero ya no hay más contenido y no los quiero, pues de repente van a tomar agüita, van al baño y ya su última clase, ¿verdad? Ok, gracias, Muchas gracias, por la licenciada. consideración. Le agradecemos mucho. Gracias, licenciado. Ok, que todo les Gracias, salga Liz. bien, nos vemos. No, espérenme, momento, por favor, todos enciendan su cámara, vamos a tomar la captura de pantalla, que si no es La que foto. no les di clase. Es que no me peiné, Lick. Después, no, hoy sí, le quito una buena. No sé así. No, mentiras. Pero está bien, Lick. Cuídense mucho, vayan a tomar agüita y que tengan éxitos en su última clase. Muchas gracias, Lick, buenas licenciada, muy noches. fina. Adiós. Feliz noche. Ahí leen los documentos que les subí.